Juan había realizado el descubrimiento por milagro o por maldición, era igual. Tal vez por ambas. Dios o el diablo, lo mismo daba, habían impelido su sangre para que se hiciera presente aquella noche entre las noches, en ese lugar entre todos los lugares y a esa hora de todas las horas. En ese cajero destartalado bajo el puente creado por una autopista en la parte más fea de la ciudad, proyectando sombras de profundo misterio sobre las calles por debajo, un cajero ubicado al final de una playa de estacionamiento para el servicio de acarreo de vehículos, un negocio redondo entre empresarios inescrupulosos y los políticos de las arcas públicas con cerrojo falseado. El cajero fue colocado allí pensando únicamente en los bobos que debían pagar las fuertes sumas de multa, en orden a retirar su coche de la terminal de grúas malignas. Alguna vez un tío suyo, allá en Formosa, había filosofado, medio borracho en la cena de Año Nuevo, que Dios y el diablo atienden a ambos lados del mismo mostrador, que podían hablar con grandilocuencia cuando los veían, pero mezclándose avaricientos hasta hacerse indistinguibles, a la hora de sacar las cuentas, cuando nadie los veía. Nunca había usado ese cajero antes de esa noche, a pesar de que le quedaba de camino a casa, a los monobloques miserables donde se hacinaba con su familia extendida, que abarcaba desde su esposa y 3 hijos hasta los padres de ella y un tío suyo, no el de la frase ingeniosa sobre el ábaco de Dios y el diablo. No tenía confianza en ese cajero. Por eso nunca lo usó hasta esa noche, y solo porque aquella vez el depósito del plan Potenciar Trabajo se había demorado, como si el banco conociera su insignificancia y lo hubiera dejado para lo último. Entonces, obligado por la necesidad de echar una última mirada a ver si la plata estaba, se decidió a probar suerte en esa sucia caja de cristal, entrada ya la ventosa noche del invierno, con los liñeras rondando, los pibitos ladrones siempre a un solo paso de encarnarse, como si olieran el aroma de la plata a cuadras de distancia, sabuesos de lo ajeno. Lo que sucedió pudo pasar, al menos aquella primera vez, por un error. Un simple desperfecto de la máquina, la cual escupió billetes que quedaron en la boca del cajero mientras ese sonido de alerta sonaba al entrar él. Los billetes lo esperaban con su olor a nuevo, el olor del éxito. Fue una suerte que ningún liniera hubiera decidido hacer noche dentro de la caja de cristal, que por siempre olería a orina y excremento social. Pero no había nadie allí y el dinero fue suyo. Lo agradeció a la buena estrella que por una vez en su vida le sonreía. Pero eso fue la primera vez. La segunda y tercera vez que ocurrió ya no se le podía adjudicar a la suerte sino a algo más. No creía en casualidades sino en causalidades. Aquella máquina, según llegaría a convencerse y luego a demostrarse por el imperio de los hechos perpetuados en el tiempo, por el motivo que fuera estaba animada de alguna chispa de vida y había decidido, si tal palabra puede utilizarse con un artefacto, entregarle dinero a él. Siempre la cantidad que andaba necesitando, nada más. Nunca se excedía en atender sus necesidades y las de su familia. Era una bendición que no trató de razonar, que aceptó con la sencillez de los nadie, de los que nada tienen salvo el hambre de tener, de los brazos inútiles para labrarse un destino como formoseño con aspecto y acento paraguayo en la gran urbe de Buenos Aires que, si bien podía estar en decadencia, igual al resto del país, no lo estaría nunca tanto para darse un baño de humildad y bajarse del caballo de la prepotencia. Pero entonces, un buen día, el milagro de aquel sexto sentido que lo conducía hacia el dinero gratis, ese llamado instintivo de la máquina desapareció. El cajero ya no aceptaba extracciones. La pantalla claramente indicaba que su cuenta, de la cual había retirado durante 3 años con liberalidad, requería depósitos para continuar operando. Y se trataba, según pronto aprendería, de depósitos en libras de carne. La boca del aparato era una boca real, fauces de una bestia sedienta de su carne y huesos, una vampiromáquina del tecnocapitalismo posmoderno. La alimentó con su propio ser, en pequeñas automutilaciones a través de un cristal oscuro, en noches de tinieblas profundas.
Y la vampiromáquina cuidó de él para bien. Su suerte cambió radicalmente. Sus depósitos incrementaron el descubierto de su cuenta, llevándolo a niveles estratosféricos, a medida que aumentaba de manera peligrosa el descubierto de su organismo. Perdió 3 dedos de la mano izquierda, ofrenda entregada a la oscuridad. Pronto sus laceraciones se hicieron inocultables, aunque nadie parecía notarlo o mirarlo con horror, como a un monstruo. Se reservaban la envidia para referirse a su persona, a medida que su fortuna aumentaba en cada transacción, y mientras todo su mundo se alteraba de maneras al comienzo apenas perceptibles, y luego brutales. Luego, cuando ya no quedó nada para depositar de su ser, descubrió que las libras de carne ajena eran buenas, mejores que la suya. La vampiromáquina disfrutaba muy especialmente esas libras robadas a los pobres infelices, con las cuales comenzó a alimentar la boca tinieblosa de la entidad. Se convirtió en un verdadero monstruo, un lobo del hombre. Su familia cambió radicalmente. Ya no vivían en el monobloc, podían ser dueños de varios de ellos. Él era el dueño del sistema concesionado de acarreo de vehículos, donde estaba la caja de Pandora de su nueva fortuna. Ni sus hijos ni su mujer parecían recordar nada de la vida anterior, la vampiromáquina actuaba con sutileza. Su mujer era otra, igual que sus hijos, si hasta el espejo o la evidencia de la vista los mostraba distintos. Él había recobrado las partes mutiladas con cada nuevo depósito. Su amigo, el dios desde la máquina, le había devuelto sus libras depositadas, y con intereses. Ya no parecía un monstruo, al menos por fuera. Por eso, cuando ese psicólogo al que su esposa contrató para hacer una intervención, preocupada la pobre por sus pesadillas y sus alusiones a un pasado horrendo de los crímenes cometidos en el altar de un demonio, quiso sacarlo de su error demostrándole la falsedad de su asombrosa pseudología fantástica, él aceptó al final llevarlo a su vampiromáquina. Aún quedaba una cosa por modificar, la memoria del pasado. Entonces la metamorfosis estaría completa. Si ya hasta el acento formoseño había perdido.